Muy buenas tardes niños, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer nuestro segundo video, teniendo en cuenta que estamos viendo el teorema de Pitágoras. Ya sabemos calcular lo que es la hipotenusa, sabemos que la hipotenusa es el lado más largo y demás, que eso ya es teoría. En este caso vamos a aplicar cómo calcular los catetos, ¿listo? Pero antes de aplicar la fórmula voy a decirles cómo o de dónde sale la fórmula que nosotros aplicamos. ¿Listo? Nosotros estábamos acostumbrados a manejar la fórmula como ABC. En este caso, para no confundirnos, vamos a manejar la hipotenusa como H. El resto, los catetos como A y B. ¿Listo? Antes de hacer digamos que el despeje de la fórmula, cabe recordar que hay fórmulas hay libros donde nosotros observamos que la fórmula se puede aplicar de esta manera. ¿Sí? Digamos, a al cuadrado más b al cuadrado, por ejemplo. Perdón, aquí sería b al cuadrado más c al cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? Y hay otros donde nos aparece así, a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Que la diferencia es que aquí aparece al cuadrado y aquí no aparece la raíz y aquí sí. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en este caso, recuerden que yo pongo la raíz en este lado para eliminar este 2 y automáticamente la tengo que poner acá. ¿Sí? Yo pongo la raíz al lado y lado. Y al eliminarlo, pues esta raíz queda aquí y esto queda así, como es decir, de aquí paso a acá. Entonces, para que no nos confundamos, yo lo voy a manejar desde cero, o sea, aplicando todo al cuadrado y despejando la raíz. Listo, entonces ahora sí. Les decía que la h la vamos a manejar como hipotenusa y la a y b como dos lados. Aquí no hay problema cuál lado escojamos, siempre y cuando tengamos un orden descendente, es decir, primero el valor más grande y después el valor más pequeño a la hora de operarlo, para que no nos dé raíces negativas, que ese es el problema, que a veces nos da raíces negativas y como ustedes saben, las raíces negativas no existen. Entonces puedo aplicarlo de la siguiente manera. Nosotros sabemos que para calcular la hipotenusa es igual a al cuadrado más b al cuadrado, ¿cierto? Esa es mi fórmula original, esa fue la que usamos hace 8 días. Es la que nos sirve para calcular el lado más largo. Ahora, nosotros sabemos que para calcular los catetos o los lados más pequeños es restando. ¿Pero por qué restando? Simple. Yo voy a despejar la fórmula. Digamos que yo quiero calcular el cateto A. Entonces me va a quedar a al cuadrado, la hipotenusa la dejo igual, y este más b pasa a ser menos b, ¿ya? Y esa sería mi fórmula. Pero si ustedes la quieren ver mejor, pueden hacer lo siguiente. A al cuadrado es igual a h al cuadrado menos b al cuadrado. O sea, le doy toda la vuelta. ¿Y cómo me quedaría? Que para calcular el cateto A es igual a h menos b. ¿Por qué? Porque al despejarlo se volvió menos. ¿Sí? Entonces así estoy demostrando el por qué se maneja como menos a la hora de los catetos. Ahora, voy a hacer lo mismo, pero si mi cateto fuera b, para demostrarles que sigue aplicándose lo mismo. Entonces, en este caso, si me piden calcular b al cuadrado, yo dejo la h como está y este a lo paso acá como menos a al cuadrado. Yo le puedo dar la vuelta para dejarlo más entendible. B al cuadrado es igual a h al cuadrado menos a al cuadrado. En este caso estoy calculando el cateto b y me doy cuenta que sigo restando. ¿Listo? Muy bien, esa es la manera de despejar mi fórmula, o sea, es decir, a raíz de la fórmula original del teorema de Pitágoras, que original o principal, que es la de las hipotenusas, de ahí desgloso la de los catetos. ¿Listo? Por eso cuando vimos el documento solo vimos una fórmula, porque ahí sale todo. Listo, entonces vamos a hacer dos ejercicios. En este me piden hallar el cateto de abajo y acá el cateto de al lado. Por el momento no vamos a hablar de cateto opuesto, adyacente, porque eso es más trigonométrico. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a decir que el 5 pues es el más grande, es la hipotenusa. Vamos a decir que x es a y que b es 3. ¿Listo? B es 3. Listo. Entonces, vamos a organizar mi fórmula divertida. ¿Cómo la voy a organizar? Yo voy a calcular x, que sería a. Entonces mi fórmula sería a al cuadrado igual a h al cuadrado, o sea, la hipotenusa, menos b al cuadrado, que sería 3. O sea, esta va a ser la fórmula para este ejercicio. Entonces es clave que si van a, o sea, aquí ustedes pueden poner el a acá, pueden poner el b aquí, no hay problema. Inclusive le pueden poner a la hipotenusa c. Pero tengan en cuenta que el orden tiene que ser bien establecido, si no, la embarramos.
¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a calcular el lado x. Entonces me quedaría a al cuadrado va a ser igual a h al cuadrado. ¿Cuánto es h al cuadrado? Entonces yo voy a poner 5 al cuadrado, ¿cierto? Que es mi hipotenusa. Menos b al cuadrado, que sería 3 al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí lo que yo voy a hacer es aplicar las potencias. Listo, me quedaría a al cuadrado. Yo lo voy a hacer paso a paso. Ustedes lo pueden hacer más rápido si quieren, no hay ningún problema. 5 por 5, 25. Menos 3 por 3 pues sería 9. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Entonces, esto me quedaría a al cuadrado igual a 25 menos 9. ¿Cuánto es 25 menos 9? Si 25 menos 10 es 15, menos 9 sería 16, ¿cierto? Muy bien. Ahora, aquí es donde nosotros aplicamos el despeje de el cuadrado. Le pongo raíz a este valor y raíz a este valor. ¿Por qué lo pongo así? Porque al ponerlo así yo elimino la raíz con la potencia y me va a quedar la a solita, pero el 16 quedó sacrificado porque tenemos que sacarle raíz, porque esa raíz sí sigue ahí. Entonces, raíz cuadrada de 16. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16? ¿Cuánto será? Es 4, ¿cierto? Porque 4 por 4, 16. Quiere decir que el valor de ese cateto es 16. Perdón, 4. ¿Listo? Perdón, es 4. ¿Listo? ¿Cómo sabemos que está bien? Pues porque es menor que la hipotenusa. Entonces, al ser menor que la hipotenusa, sabemos que el cateto está bien. ¿Que tiene que ser mayor al otro? No, ahí no tiene nada que ver. ¿Sí? Obviamente, hay triángulos que están totalmente proporcionales. Entonces, por ejemplo, en este caso, este lado es más grande que este. Entonces, es lógico que dé más grande. Sí, pero a la hora de hacer las cuentas, no necesariamente siempre el que nos deba ser el mayor, ¿no? Puede darnos el menor. Depende cómo organicemos todo el ejercicio y cómo esté la gráfica. Ahí es donde les digo que es clave tener en cuenta el orden. Es decir, en los catetos es fácil porque la hipotenusa, al ser más grande y al ir de primeras, pues siempre va a hacer la primera y se va a restar lo que está al lado. Entonces me va a dar el resultado positivo. Pero cuando yo voy a calcular una hipotenusa y pongo las raíces al revés, entonces me va a generar una raíz negativa y ahí la voy a embarrar. Por ejemplo, en este caso, si yo no pongo 25 menos 9, sino pongo 9 menos 25, no me da 16, me da menos 16 y me tiro el ejercicio. Entonces debo saber organizar mi ejercicio. En el caso de los catetos, vuelvo y digo, no es posible que pase eso porque siempre ponemos la hipotenusa de primeras y siempre va a ser un valor mayor porque la hipotenusa es el más grande. Pero cuando vayan a calcular la hipotenusa, tengan en cuenta, muchachos, que los catetos se organizan de mayor a menor para que a la hora de hacer la resta y de hacer la raíz no nos equivoquemos. ¿Listo? Muy bien, vamos a hacer el segundo. Entonces lo primero que yo hago, lo mismo. En este caso 14 va a ser h, que va a ser mi hipotenusa. Voy a poner en este caso, para que lleguemos a lo mismo, voy a decir que esto sigue siendo A y esto sigue siendo B. ¿Por qué lo voy a manejar así? Para que nos sigamos basando en este ejercicio. La única diferencia es que en este ejercicio estábamos calculando este cateto y en este vamos a calcular este, pero entonces yo voy a seguir organizando las letras igual para que no nos confundamos, porque de pronto ustedes se confunden al yo desordenar las letras. Listo, muy bien. En este caso vamos a mirar qué voy a calcular. Entonces lo que yo voy a calcular en este caso es b. Entonces me quedaría b al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado, siempre la hipotenusa va primero, menos a al cuadrado, que en este caso es 10. ¿Listo? Y pues simplemente lo que hago es reemplazar. Entonces me va a quedar b al cuadrado va a ser igual a h al cuadrado, que sería la hipotenusa, que es 14 al cuadrado, menos a al cuadrado, que sería 10 al cuadrado. Listo, muy bien. Entonces aquí lo que hago, pues vuelvo y digo, ustedes lo pueden hacer paso a paso. Si quieren pues, saltarse los pasos, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema. La idea es que lleguen pues a al resultado que es. Entonces en este caso sería 14 al cuadrado. Yo compruebo aquí que 14 al cuadrado es 196, ¿cierto? 196 menos 10 al cuadrado, pues que todos saben que es 100. Listo, muy bien, me va a quedar b al cuadrado igual a 196 menos 100, que sería 96, ¿cierto? Muy bien. Entonces aquí aplico lo mismo, tengo que deshacerme de ese cuadrado, le meto una raíz acá y le meto por consecuente una raíz acá. Entonces al meter esas dos raíces divertidas,
yo lo que hago es deshacerme de esta potencia y de esta raíz, y el 96 pues se ve obligado a, a sacarse de la raíz, entonces me quedaría b va a ser igual a raíz de 96, que no es una raíz exacta. No importa que no sea exacta, cabe recordar que no quiere decir que en todos los ejercicios me tenga que dar un valor entero. Aquí me dio entero, pero no quiere decir que siempre me tenga que dar entero. Hay valores donde no nos da entero, ¿sí? Nos puede dar decimal, no importa, porque como estamos en la parte de geometría y estamos midiendo un triángulo, en ningún momento me están diciendo que los triángulos tienen que medir una medida, valga la redundancia, entera. Puede basarse en decimal, no hay ningún problema, ¿listo? Porque es una medida como tal la que estamos calculando. Y la raíz cuadrada de 96 es 9,79, ¿listo? 9,79, ¿listo? Quiere decir que ese cateto que nos falta vale 9,79. Y si nosotros miramos la proporción del cateto, aquí no me ocupo el valor, voy a ponerlo por acá, 9,79, no 77. Tiene lógica, ¿por qué? Obviamente es menor que la hipotenusa, no puede dar mayor o si no está mal. Y por proporción, pues es menor este lado que este. Y 9 pues es menor que 10, así sea muy poquito. De pronto, pues como yo hice el triángulo sin medir, por decirlo así, pues obviamente no se va a ver tan bien la diferencia. Pero al hacerlo con una regla bien con medido, pues me va a dar que este valor es más grande que este por un poquito. Lo más importante, muchachos, siempre es que la hipotenusa siempre es el más grande, el lado más grande. Por ejemplo, en este caso, calculamos un cateto que fue mayor que el otro. Y en este caso calculamos un cateto que es menor que el otro. No tiene nada que ver que A y B estén ahí. No quiere decir que siempre A tenga que ser mayor y B tenga que ser menor. No, vuelvo y digo, todo depende de cómo ustedes organicen su fórmula. ¿Listo? Esto es muy sencillo, demasiado sencillo, pero siempre es clave tener en cuenta la organización de las letras. ¿Listo, muchachos? Espero que lo hayan entendido. Cualquier inquietud pues en clase voy a estar ahí pendiente para solucionarla. Muchas gracias.